Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre conditional sentences, oraciones condicionales, ¿sí? Ya hemos visto anteriormente el primer tipo de oraciones condicionales. En esta ocasión vamos a ver el segundo tipo de oraciones condicionales, ¿sí? Conditional sentences, second type, right? El segundo tipo. And second type we have if past tenses plus conditional would, of course the verb is in infinitive form, ¿sí? Para este tipo de condicional, que es el segundo tipo de condicional, utilizaremos la condición debe estar en tiempo pasado, ¿sí? Es decir, que podemos utilizar todos los tiempos de pasado como pasado del verbo to be, ¿sí? Pasado simple, ¿bien? Podemos utilizar estos tiempos de pasado, pasado continuo, ¿sí? El único tiempo de pasado que no podemos utilizar en esta condicional, la excepción, es el pasado perfecto, ¿sí? Past perfect. Pero todos los demás tiempos de pasado sí podemos utilizarlos, como les he indicado. Pasado del verbo to be, pasado continuo, pasado simple, ¿sí? Entonces, para la condición, vamos a utilizar el pasado, sí, oraciones en tiempo pasado. Y el resultado de la condición debemos hacerlo con la condicional would cuando los verbos están en forma infinitiva, ¿sí? Y este would les da la interpretación o la terminación a los verbos de la terminación ia, ¿sí? Entonces, vamos a explicarlo así. Para la condición debe estar, la condición puede ser una condición irreal o real, ¿sí? Puede ser algo irreal o real. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con que puede ser una condición irreal o real? Por ejemplo, ¿no? La condición. La condición es, por ejemplo, cuando uno dice, ¿no? Si hubiese estudiado, ¿no? Si hubiese estudiado, iría a la fiesta con mis amigas, ¿no? Entonces, esa es la condición. Si hubiese estudiado, ¿cuál hubiera sido el resultado? Saldría, ¿no? Con mis amigas, ¿bien? Entonces, esta condición, al llamarse unreal o real, ¿sí? Irreal o real, quiere decir que también puede ser esta situación, ¿no? Por ejemplo, algo irreal, ¿no? No sé, si tuviese, ¿no? Si tuviese los ojos más grandes, ¿no? Si tuviese ojos grandes, sería modelo para revistas de lentes, no sé, digamos, es algo. ¿Por qué se llama real? Porque el hecho de que mis ojos son como son, ¿no? No son grandes, ¿no? Yo quisiera tener ojos grandes, no son grandes, ¿no? Son tal cual son pequeños, digamos, son chinitos, ¿no? Entonces, eso no lo puedo cambiar, esa es una realidad y no la puedo cambiar, ¿no? Entonces, no hay forma de que pueda ser esa modelo de revista para lentes, ¿no? Porque para lentes se medía porque, no, yo digo eso, ¿no? Si mis ojos fuesen grandes, yo sería modelo de revista para lentes, ¿no? Entonces no puedo cambiar esa realidad. Mis ojos no son grandes, ¿sí? Digamos que es un ejemplo. Vamos a hacer oraciones para poder entender mejor este segundo tiempo de condicional. Cuando decimos la condición debe estar en tiempo pasado y el resultado de esa condición en tiempo, utilizando la condicional would, ¿sí? Que obviamente trabaja con los verbos en forma infinitiva para que le den esa terminación de ia a los verbos, ¿sí? Vamos a hacer ejemplos entonces. Voy a poner la primera oración en tiempo en pasado simple, ¿ya? Voy a hacer la condición en pasado simple. If I studied, ¿sí? Porque es pasado simple, entonces el verbo está en, ¿no? El verbo study está en pasado, studied. If I studied, if I studied my project, le vamos a poner aquí. If I studied my project, esa es la condición, ¿ya? If I studied my project, ahora vamos a ponerle un resultado. ¿Qué sería, no?
Si yo estudiase mi proyecto, ¿no? Mi trabajo, si yo estudiase mi proyecto, el resultado sería con la terminación, con la condicional would, ¿sí? Entonces, I would, ¿ya? If I studied my project, I would go out with my friends. ¿Ya? Entonces, esta es la condición. If I studied my project, I would go out with my friends. ¿Sí? Entonces la condición dice, si yo estudiase mi proyecto, ¿no? Si yo estudiase mi proyecto, saldría, digo, con mis amigas, ¿sí? Entonces esa es la condición. Si yo estudiase mi proyecto, saldría con mis amigas, ¿bien? Y como les he indicado, cuando hemos hecho la explicación del primer tipo de condicional, también pueden hacerlo al contrario, es decir, pueden mencionar primero el resultado de la condición, es un cambio, ¿no? Menciono primero el resultado de la condición, obviamente lo hago con la condicional would, y la condición en el tiempo que requiere en el pasado, y lo hago al final, puedo hacerlo así. Es decir, por ejemplo, esta oración está tal cual aquí, ¿no? La condición primero y el resultado. Pero lo podemos hacer también como les digo, primero puedo mencionar el resultado y luego la condición. Podemos poner este ejemplo. If I studied my project, I would go out with my friends. Al revés, entonces puedo mencionar primero la condición. I would go out with my friends if I studied my project. Saldría con mis amigos si estudiase mi proyecto. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo pasado simple cabe dar la acotación de que, como pueden ver, la interpretación no dice si yo estudié, ¿no? En una oración común y corriente del Simple Past, la interpretación en español es yo estudié, tú estudiaste, nosotros estudiamos, ellos estudiaron, ¿sí? La conjugación en pasado simple de una oración común, ¿no? De pasado simple. Pero en este caso, como está como conditional sentence, entonces la interpretación ya no es esa, sino if I study, si yo estudiase, ¿sí? Cuando es pasado simple, la terminación se hace. Si yo estudiase, si tú estudiases, si nosotros estudiásemos, entonces la conjugación es así, ¿sí? Para el pasado simple me refiero. Bien, vamos a hacer un ejemplo más. She, les voy a poner aquí un ejemplo para que vean cómo se puede hacer también viceversa, ¿no? Mencionando primero el resultado de la condición y luego al final la condición, ¿no? La condición real o irreal. También se puede. Vamos a hacerlo aquí. She would, ¿ya? También pueden hacer la contracción si gustan, ¿sí? Las contracciones como hemos aprendido a hacer, she, I've, she'd, he'd, we'd, ¿sí? Pueden hacer la contracción. Yo lo voy a poner en esta ocasión completo. She would be a model, ¿ya? She would be a model if, y aquí ponemos la condición, ¿sí? La condición siempre va con esta palabra acompañado de este if. Entonces, así sé que primero aquí está el resultado de la condición y ahora recién viene la condición. She would be a model if she were taller, ¿ya? She would be a model, el resultado de la condición. If she were taller, la condición. En este caso, tengo una condición unreal. ¿Por qué? La interpretación es, ella sería una modelo si fuese más alta, ¿sí?
Aquí el resultado de la condición, estoy utilizando obviamente la condicional would, ¿sí? Y para la condición real o irreal, en este caso es una irreal, estoy utilizando pasado del verbo to be. Debo hacer oraciones con pasado, ¿verdad? Pasado del verbo to be tengo por acá. She were. Ay, pero teacher, ¿por qué no es she was? Si es el pasado del verbo to be. Para las condicionales, todo lo que es el verbo to be, ¿verdad? En el to be tenemos pasado del to be, was y were. ¿Recuerdan? ¿No? Para was, los pronombres he, she, it, ¿verdad? Para was. Para were, los que restan. You, we, they, ¿verdad? He, she, it, we, you, they, para were. Bueno, acá también tenemos el I, ¿verdad? Para was. Entonces, eso era para el pasado del verbo to be, ¿verdad? I was, she was, he was, it was. Para were, you were, we were, they were, right? Entonces, para el pasado del verbo to be. En este caso, para el pasado del verbo to be, ya no vamos a hacer uso de este was. Solo cuando estemos hablando solo de oraciones condicionales, ahí sí vamos a hacer uso del were, nada más, ¿sí? Para el segundo tipo de condicionales, para el pasado del verbo to be, para todos vamos a hacer uso de este were. I were, she were, he were, todos utilizamos aquí el were. Por eso, en la oración tengo she were. She could be a model. Ella sería una modelo si fuese más alta. Por eso le llamo a real condition, una condición irreal. Porque no puedo cambiar el hecho de que ella no es alta. No es if she were taller. Si ella fuese más alta. Entonces no puedo cambiar el hecho de su talla. Su talla es tal cual y no hay forma de cambiarla, ¿no? Entonces, ese es el resultado de la condición. Vean, lo hemos hecho al revés ahora, nada más. Si es válido, también pueden hacerlo así, pueden hacerlo al revés, no hay problema. Siempre y cuando puedan cumplir los tiempos gramaticales para la condición, siempre tiempos de pasado, y en los resultados de la condición, siempre utilizando la condicional would, ¿sí? Que le da la terminación a los verbos de IA. Igualmente, si no han visto el video de la clase de esta condicional would, sería bueno que puedan ver el video para que puedan entender de qué estamos hablando también. Es decir, me refiero a la gramática, ¿no? Esta condicional would, como dice ahí, los verbos trabajan en forma infinitiva, ¿sí? Ahí tienen el verbo go out. I would go out. She would be, ¿sí? Los verbos en forma infinitiva. Y al estar de esta forma, le da este would la terminación y a los verbos. Sería, saldría. ¿Bien? Bueno, chicos, recuerden, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página, compartir, que con eso nos ayuda mucho. Nos encuentran como Latin American English TV. See you next class.